Una vez más vamos a convocar, o convocamos concretamente, a un profesional como es el doctor Orlando Lita, eh, titular de la Fundación Libremente, para pedirle algunas reflexiones sobre situaciones que se viven en el país. ¿Cómo está, doctor? Gusto en saludarlo. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Para mí también un placer. Doctor, la situación del país fuera del país, a ver si me puedo hacer explicar, lo que maneja las relaciones exteriores fundamentales que hacen a una buena relación, pero además a la posibilidad de iniciar trabajos en conjunto, vender productos, intercambiar en relación a las relaciones internacionales. ¿Cómo observa usted se está manejando la Argentina? Yo no lo veo bien, es decir, cómo Argentina maneja los vínculos con otros países, los vínculos internacionales. Yo no lo veo bien porque tiene un eje ideológico eh, muy marcado en países populistas y en países atrasados fundamentalmente en materia comercial, en materia económica, en materia educativa, eh, países atrasados realmente, pero con un perfil netamente populista. Hacer eje, por ejemplo, en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, Rusia. Bueno, yo creo que el hecho de nombrar estos países ya de por sí indica que no es un buen camino. Qué distinto sería si nombráramos a Australia, a Estados Unidos, a Canadá, a los países europeos, Claro. a Nueva Zelanda. Yo creo que es incomparable, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Entonces yo creo que no vamos por un buen camino porque es el camino del populismo, de donde el Estado pasa a ser central, el Estado pasa a ser un dios, es lo que yo llamo la estatolatría, que el Estado todo me lo dé, que el Estado me proteja, que sea un paternalista. Mire, Miguel, yo me he tomado el tiempo de leer la Constitución cubana, Ajá. porque hubo gente que decía, inclusive gente del CONICET, hubo un muchacho, un investigador del CONICET, que decía que en Cuba había democracia. Entonces yo me voy a permitir leer el artículo 5 de la Sí, Constitución cómo cubana, no. que dice así: el Partido Comunista de Cuba es único, único, adviértase la palabra, Sí, único. No hay dos o tres partidos, no, es único. no se aceptan opiniones. No hay otros partidos. Es martiano, fidelista, marxista y leninista. Pobre José Martí acá que lo han metido, porque, bueno, no me voy a elongar en el tiempo con Martí, pero caprichosamente e injustamente lo meten en esa lista. Pero bueno, lo que quiero decir es que meten personas: martiano, fidelista, o sea, por Fidel Castro, marxista, por Marx, y leninista, por Lenin. El Partido Comunista, sigo leyendo, es vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático, adviértase, democrático, y la permanente vinculación con el pueblo. El Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Escúchese bien: fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. O sea, ¿dónde hay un atisbo de democracia? Pero hay gente que sigue sosteniendo que Cuba es una democracia. Bueno, yo creo que es ignorancia, que es hipocresía, que Pero es... se ve, doctor, perdóname que lo interrumpa, pero No, se ve, se escucha ese razonamiento en personas, inclusive que están hace muchos años que han pasado por la universidad, es decir, que tienen formación y tienen también antigüedad, experiencias y sin embargo adhieren a ese, sí, a esas propuestas.
Y uno no termina de preguntarse por qué, ¿no? Porque es gente educada, entre comillas, que Sí. está formada, pero siguen sosteniendo esta defensa por países totalitarios, en definitiva, como son Cuba, Nicaragua que acaba de meter preso y proscribir a los opositores. No hablemos de Venezuela, la pobre Venezuela, en el estado en Está que se destrozada, encuentra. Venezuela está destrozada realmente. Y fíjese en este derrotero, en este camino de vínculos internacionales, en el tema de la vacuna, se aliaron con Rusia y les salió mal, les está saliendo mal, criticaron a la Pfizer, criticaron a Estados Unidos y al final Estados Unidos terminó donando vacunas Sí. y terminaron aceptando la Pfizer. O sea, es una política internacional no profesional, en primer lugar. No hay profesionales en la política internacional en la Argentina. Felipe Solá no puede ser un canciller, no tiene formación para eso. No hay cuadros, reitero, no hay cuadros profesionales que puedan ubicar al país en un contexto de desarrollo. Entonces, Doctor, perdón la interrupción, pero la Constitución en ninguno de sus párrafos previene de cuál debe ser el perfil del que maneje la Cancillería. no, perfil personal no. Es decir, la Constitución no habla sobre personas, es decir, pero obviamente que todos los cuadros deben tener una relación con el área que se maneja. De la misma manera la educación, de la Pero, misma manera la Cancillería, o un ministro de Defensa, es decir, tienen que ir acorde, la profesionalidad, la formación intelectual claro, de esa persona tiene que ir acorde con la cartera que esté ocupando, que es de sentido común, Miguel Ángel, sí, sí, sin duda. es algo de sentido común. Eh, Bien, yo este camino del populismo a mí no me gusta para nada, la próxima elección es clave, porque yo no dudo, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, que con el populismo, el camino al populismo es, primero se instala un miedo en la gente, un miedo hacia otro, hacia un enemigo que se inventa o que puede existir. Siempre hay que crear un enemigo. Puede ser el campo, puede ser la prensa, pueden ser los empresarios, pero hay que crear un enemigo. No un adversario, que es distinto, adversario y enemigo. El populismo se basa en crear un enemigo. Entonces se instala el miedo contra ese enemigo. En la sociedad se instala un miedo, porque la prensa, el campo, la empresa, Claro. es decir, son enemigos. Entonces, cuando se instala un miedo, el Estado comienza a manipular. Cuando comienza a manipular a la gente, controla la libertad. Cuando alguien manipula a alguien, a otro, se controla la libertad de esa persona. Claro. Entonces esa persona empieza a dejar de pensar, a dejar de tener criterio propio. Y esto es todo esto desencadena lo que Hilda Molina, la doctora neurocirujana cubana, con la cual tengo amistad, ella lo llama un daño antropológico. Es decir, se va limando el cerebro, porque la persona, Sí, sí. primero por el miedo que se le instaló, llega a dejar de pensar, porque lo manipulan, le controlan la libertad. Y la pandemia es una muy buena excusa para instalar miedos y crear enemigos. Bien, esto yo creo que va produciendo un daño axiológico. Cuando digo daño axiológico me refiero a un daño de valores, axiológico, de valores, porque se crean dogmatismos, se va cerrando la mente y la gente ya no empieza a creer en valores que la Constitución misma, por ejemplo, los pone como eje. La propiedad, la libertad individual, la libertad para trabajar. El artículo 14 de la Constitución Nacional, que es donde están las libertades individuales, es un artículo que está quedando así medio decorativo, porque está muy cercado, está muy encerrado ese artículo en la realidad cotidiana de cómo se manejan las políticas públicas en Argentina. Entonces, A su sí, juicio hay muchas violaciones de la Constitución, doctor. sí, sí, Miguel Ángel, y muy responsables son las Cortes Supremas que ha tenido la nación a lo largo de su historia.
que se fue acentuando, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último contralor que tiene la sociedad para que se garanticen las libertades individuales. Exacto, sí. El último contralor de la Constitución es la Corte Suprema, es la que determina si una ley, una norma, es constitucional o no. Y muchas cortes han dado por constitucional normas que no lo eran y no lo son. Y en materia tributaria sobre todo, el impuesto a las ganancias, como hoy se llama, nació en 1932, no recuerdo bien, como impuesto a los réditos, y se armó una discusión parlamentaria fenomenal, porque decían que no podía existir un impuesto a los réditos, es decir, lo que se llama ganancia, porque era un impuesto al mérito, al trabajo de uno. Entonces terminaron aceptándose que sea por 6 meses. Estamos en el 2021. Mire usted. Y así ocurrió con el IVA, así ocurren con muchísimas otras medidas. Pero vuelvo al eje de lo que estaba hablando. La Corte Suprema es el último contralor y es muy responsable. No me estoy refiriendo a esta en específica, pero me refiero a todas las cortes. Institucionalmente, a las distintas cortes que hubo en el país, han avalado normas como constitucionales como cuando no lo eran. Esto es por amiguismo quien los puso en el poder, esto es porque refleja la falta de independencia de los jueces. En los jueces se va instalando un miedo a que me hagan un juicio político, un miedo a algo. Pero el Poder Judicial no está exento de esta responsabilidad. Obviamente que el principal responsable son los políticos, pero precisamente la justicia, el Poder Judicial es la que tiene que poner en regla, la que tiene que poner en camino al Poder Ejecutivo y al Congreso cuando se sale de la Constitución. Los políticos tienen un gran descrédito hoy en el país, cada vez es mayor, y se lo ganan ese descrédito. Fíjense lo que ha pasado ahora con la foto del presidente en Olivos, eso es una vergüenza, eso merece un juicio político. Pero ellos se consideran realmente como una casta política, se nos ríen. Intocables, claro. Claro, es inmunidad. Es como que saben que el Poder Judicial no va a llegar. O son juicios que se van a manejar muy largos en el tiempo, se agotan en sí mismos. ¿Cuántos casos hay así? Los de Cristina, ¿cuánto tiempo llevan en la justicia y cuánto tiempo más llevarán? Y eso hace que se descrea totalmente del tercer cabeza organizativa independiente como podría ser la justicia. Así es. No estamos bien, Miguel Ángel. La única esperanza que se puede tener es en los jóvenes, pero que espero que no vean a la política como un negocio, como realmente lo es o lo está haciendo. Si no sale de gente joven, y cuando me refiero a gente joven, son estos chicos que están entre los 18 y los 30 años, no más. Es ahí donde tiene que partir una nueva matriz, una nueva concepción de las políticas públicas, una nueva concepción del manejo de los fondos públicos. El roban pero hacen es algo que tiene que... Vaya justificativo, ¿no? Pero sí, roban pero hacen, pero no, hombre, no debe robar. Lógico. No es una virtud eso, por supuesto. No es una virtud, pero está instalada como algo que se debe tolerar. Total lo hacen. Claro. Sí. Es clarito, un vicio, clarito. Es una costumbre, es un vicio, una costumbre, un hábito que los jóvenes deben desterrar. No, jóvenes, primero es no robar, manejar. Ahora, doctor, usted no nos introduce a través de sus respuestas al terreno de la juventud, y eso lo ligamos inmediatamente con la educación, y a su vez lo ligamos con la última entrevista que hice con usted, cuando se vislumbraba la posibilidad de que se abrieran algunas escuelas en experimentos.
Han pasado ya un par de meses, se dicen que todo vuelve a la normalidad, pero las escuelas estatales siguen teniendo, por la información que tengo, muchas limitaciones con concurrencia parcial dentro del mes de los alumnos. ¿Cómo ves la situación o cómo está esa situación a esta altura, doctor? Es una situación muy confusa, sobre todo en la escuela pública, donde usted bien destaca, Miguel Ángel. Eh, a ver, viendo el escenario en general, la vuelta a clases eh, se está haciendo, porque hay una gradualidad, como se Sí, está haciendo en las distintas provincias. Pero en el país en general hay docentes con un 90% vacunados con una dosis y un 49, casi 50% con las dos dosis. No está mal respecto al general de la población, pero se va a ir cubriendo este tema vacunatorio en cuanto a la docencia. O sea, está aceptable, digamos, en cuanto a la vacunación docente. Ahora, Cava, Capital Federal y Mendoza optaron por una presencialidad plena, inclusive de suspender las medidas de distanciamiento social. Y esto lo van a hacer en un mes. La ciudad de Buenos Aires va a ir un gradualismo por burbujas en el mes sí. de agosto, para que en septiembre se vuelva a una normalidad previa a la pandemia, es decir, a como era siempre. Ahora, Mendoza es similar, son las más abiertas en cuanto al tema de presencialidad, pero en todas se está volviendo la presencialidad. El tema es que hay muchos chicos que no vuelven, Claro. Hubo 1,5 millones de chicos que abandonaron la escuela desde 2020 y lo que va de 2021. 1,5 millones de chicos. Yo creo que es muy difícil que esos chicos vuelvan. Y los que vuelven mal, porque lo han perdido prácticamente al aprender. No han sido educados y le va a costar mucho a los docentes recuperar la currícula que han perdido. Ahí hay un gran desafío docente, cómo tratar de nivelarlos, porque ahí está otro tema, el tema de nivelación, porque hay pocos, no muchos, de la escuela pública tienen alguna conectividad, la gran mayoría no. El que no tuvo conectividad, yo creo que ese chico, no sé, perdió el año, excepto Miguel Ángel, voy a decir algo muy triste que ya venía ocurriendo en el país, y que lo den y que pase. Total, los Claro. títulos se Claro, regalan. pero ¿qué va a ser dentro de una década, por ejemplo, ese profesional en la materia que haya Claro, elegido? claro, aparte y abandona, y hay una gran deserción escolar, hay un gran semianalfabetismo, Miguel, que creo que ya lo he hablado con ustedes, que casi llega al 50% del país. El semianalfabetismo es la persona que alguna vez leyó o escribió, que tenía la lectoescritura incorporada, más o menos incorporada, pero la fue perdiendo por la falta de ejercicio y se vuelve un semi-analfabeto, que es lo mismo que un analfabeto, Miguel Ángel, porque no puede hacer abstracciones, no Claro. puede comprender un texto, no puede hacer abstracciones en materia educativa. Y bueno, es la mitad del país la que está en esa situación. Y la provincia de Buenos Aires es una de las más dañadas. Hay 16.000 establecimientos escolares en la provincia de Buenos Aires con 4.150.000 alumnos. En el Gran Y distritos muy pobres también, ¿no? Muy pobres en el Gran Buenos Aires, sobre todo, en el conurbano, el famoso conurbano, que es foco de todo, de delito, de droga. Eh, Mire, Miguel Ángel, yo creo que es una oportunidad, alguna vez lo he escrito, creo que cuando comenzaba la pandemia, de empezar a establecer nuevos paradigmas en materia educativa. Aprovechar la pandemia para fortalecer en primer lugar la conectividad. Más que fortalecerla, primero crearla y fortalecerla, hacer una red de conectividad, trabajar muy fuerte en eso
para que haya conectividad entre los chicos y la escuela. Y es muy importante para ir articulando el vínculo escuela-hogar, porque la escuela, Miguel Ángel, ya dejó de tener en el mundo el monopolio de la transmisión de los conocimientos. La tecnología a través de Internet tiene un gran avance y muchas cosas se pueden hacer desde la casa. O sea que yo creo que es una época para que pedagogos, gente que entiende bien la educación, puedan llegar a articular un futuro con proyectos educativos que articulen lo tecnológico en la casa, es decir, la casa con la escuela. No necesariamente se debe ir todos los días a la escuela si hay una buena conectividad. La escuela va a seguir siendo importante desde un punto de vista del vínculo con el otro, porque lo gestual es importante, hacia lo emocional, pero no necesariamente los 5 días. Si se trabaja bien en tecnología, se puede hacer un mix. Bueno, este es un trabajo arduo, pero se puede hacer. Se puede hacer. Hay países que trabajan ya en eso. Y mire, Miguel Ángel, recuerdo e invito a la audiencia a que lean el sistema educativo dual que existe en Alemania. En Alemania se combina el aprendizaje, se llama el aprendizaje práctico, lo que yo llamo, que siempre falló en la Argentina, el experimental, el práctico, no el teórico, que el teórico debe existir, pero el experimental, el práctico, es fundamental. En Alemania combinan el aprendizaje en una empresa y la escuela. Lógicamente que hay convenios entre empresa y escuela. Entonces, este sistema dual está basado en que el trabajo, porque el chico va a ir trabajando en una empresa, va experimentando, va probando. Es decir, lo que acá denominamos pasantías, doctor. Claro, porque fueron tan criticadas por los sindicatos porque dijeron que eran trabajo de esclavo, trabajo de no sé cuántas cosas, unas barbaridades, dicen, cuando uno realmente está educando. Es decir, es un sistema basado en que el trabajo es una estrategia educativa. Desde ese lugar se tiene que ver. El trabajo es una estrategia educativa que brinda experiencia laboral para la vida real. Y bueno, se llaman escuelas de formación profesional en Alemania. Hay muchos modelos en el mundo que se pueden imitar y no necesariamente replicarlos exactamente, porque cada país tiene... Claro, adecuarlo. Exactamente, pero se puede adecuar, adaptar. Y hay materias grises muy importantes en educación en la Argentina. Yo creo que falta la convocatoria de esa gente y trabajar en nuevos paradigmas aprovechando la pandemia. Porque ahora yo creo que va a ser una vuelta a clases, a una presencialidad embarrada, turbia, y que creo que va a terminar en que sí, nene, pasá de grado, te doy el título. Que es muy probable que eso suceda, Miguel Ángel. Es muy triste que eso llegue a suceder. Y van a decir que han nivelado. Y sí, han nivelado para abajo, ni la mediocridad. Van a nivelar para la ignorancia y la pobreza. Para poner en marcha programas como este que usted nos acaba de relatar, el caso Alemania, también hace falta, con la realidad nuestra, una mayor capacitación docente. Totalmente. La formación docente debe cambiar, pero tiene que ser un giro muy, muy grande, porque la formación docente sigue muy antigua, sigue muy clásica, muy tradicional. La escuela sarmientina, yo soy sarmientino, pero ya pasó ese tipo de escuela. Hoy la formación docente tiene que pasar por una alfabetización digital. El docente tiene que estar preparado para la alfabetización digital y eso tiene que hacerse en los institutos de formación docente. Eso por un lado, para que el docente tenga la tecnología como una herramienta que la conoce bien. Claro, si no es imposible.
¿Cómo, Miguel Ángel? Que si no, digo sí, si no se concreta esa idea, es imposible que puedan avanzar. Por supuesto, y adaptarnos bueno, a una nueva educación, a una formación distinta, el docente, bueno, y que no tengan falta de ortografía también, que porque he visto cada caso, que son Ese es otro tema dentro del idioma, doctor, que un día lo vamos a tratar directamente, sí, sí, con como esto del lo lenguaje denominan. inclusivo, Sí, lo inclusivo, del lenguaje sí, que para inclusivo, mí que me es parece, muy, bueno, es otra cosa muy terrible, triste. terrible. Doctor Bueno, Lita, muchas gracias por habernos atendido y nos permitió de esta manera tener un panorama según su observación. ¿Cómo va la fundación? bien, Miguel Ángel, ahora vamos a honrar a Alberdi, a Juan Bautista Alberdi, un prócer tan olvidado en las escuelas, que mucha gente no lo conoce, es el padre de nuestra Sí. Constitución. Ahora en el mes de septiembre vamos a hacer, este es el mes del natalicio, el 29 de agosto es el nacimiento de Alberdi, Claro, que es el día del abogado, ¿no? claro, el Día del Abogado. Ajá. Ahora vamos a sortear un libro, las bases de Alberdi, lo vamos a sortear a quienes nos siguen en Instagram. Y en el mes de septiembre vamos a hacer un seminario que consistente en 3 charlas sobre la vida de Alberdi. Y como la vida de Alberdi es muy frondosa, muy rica, de todos los años nos vamos a ir honrando con distintos seminarios. En Ajá. septiembre ya lo vamos a ir anunciando en las redes, pero va a ser 3 martes seguidos, el martes 7, 14 y el 21. El primer tema va a ser Alberdi, un comprometido ausente va a ser, porque Alberdi vivió mucho tiempo fuera del país, por exilio, porque cumplía funciones del estilo Cancillería, a lo que sería ahora la Cancillería, en los negocios internacionales. Se vivió mucho fuera del país, también por exilio, corrido por Claro, Rosas. sí, sí, sí. Bueno, y la personalidad de él es realmente solitario, pero muy comprometido con el país, pero desde la ausencia, es decir, no estuvo mucho tiempo en el país Alberdi. Entonces queremos que se conozca la personalidad de Alberdi y la impronta que dejó Alberdi. Y El segundo tema, lo van a lograr, doctor, con el empuje que tienen ustedes a través de la fundación y la gente que participa lo van a lograr. Le esperemos que así. agradezco, no tengo más tiempo, por Bien, eso bien, bien. tengo que apresurar el cierre, pero vamos a seguir charlando en cualquier momento. Si usted Muy bien. no tiene inconveniente, yo lo llamo, nos ponemos de acuerdo y tomamos un tema. Es interesantísimo hablar con usted porque todos nosotros aprendemos a la vez que ejercemos nuestro trabajo. Muchas gracias, doctor Lita. No, muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer y un saludo a toda la audiencia. Hasta la próxima. Quédese un segundito en línea privada, por favor.